Hola, ¿qué tal? Estaba viendo recién la última entrada que hice en el blog sobre pérdida de temperatura en el agua o pérdida de calor en el agua. Y a raíz de eso encontré dos publicaciones que quería compartir con ustedes que tienen mucha aplicación en la práctica del buceo. Si tenemos en cuenta que nosotros nos metemos al agua, que es un medio 900 veces más denso que el aire, que es donde estamos acostumbrados a vivir, y ese medio más denso transmite la temperatura 3500 veces más rápida. Evidentemente algunos efectos van a tener sobre nuestro cuerpo. Así que esas dos publicaciones son las que quiero hoy compartir con ustedes en el perfil médico de buceo. Durante la práctica de buceo, cuando sumergimos nuestro cuerpo en el agua, inmediatamente comenzaremos a perder calor por los diferentes mecanismos. Pero es también importante que tengamos en cuenta que mientras estemos en superficie, ya sea dirigiéndonos hacia el punto de buceo o cuando estemos realizando tareas como buzo de seguridad, también estaremos expuestos a perder calor. Es por eso que es sumamente importante considerar en qué momento del buceo se producen estos cambios de temperatura y cómo nos pueden afectar durante el mismo. En 2007, el Dr. Wayne Hurt de la Armada de Estados Unidos publicó un trabajo que realizaron en la NEDU en Panama City, Florida, en el cual se evaluó el factor térmico en la práctica de buceo y su relación con la enfermedad de la descompresión. Intervinieron 73 buzos que realizaron 484 buceos en diferentes condiciones de temperatura del agua, pero el perfil seleccionado fue de 37 metros por 91 minutos de duración total del buceo. Los buzos fueron expuestos a dos temperaturas diferentes del agua: agua caliente a 36 grados centígrados y agua fría a 27 grados centígrados en las distintas etapas del buceo. Este es el perfil de buceo realizado con una permanencia de fondo variable que fue de 25, 30, 50 y 70 minutos y con una descompresión que llevó el tiempo total de buceo a 91 minutos. Los buceos se dividieron en dos fases, la parte del descenso y permanencia en el fondo y el ascenso y la descompresión. Primero se los expuso a los buzos al agua caliente durante todo el buceo. Luego agua fría en todas las etapas del buceo. Posteriormente, la exposición fue agua fría durante el descenso y la permanencia en el fondo y agua caliente durante el ascenso y la descompresión. Y finalmente, fue exposición a agua caliente en el descenso y permanencia en el fondo y agua fría en el ascenso y la descompresión. En el perfil de agua caliente durante el descenso y permanencia en el fondo se realizaron 30 minutos de tiempo de fondo y el ascenso y la descompresión se realizó con agua fría. Esto determinó una incidencia del 22% de enfermedad de descompresión. Esta situación es la que generalmente realizamos cualquier buzo, en cualquier buceo. Es decir, estamos calientes en la primera parte del buceo y fríos en la segunda mitad del buceo porque hemos ido perdiendo temperatura. Y los más expuestos son los buzos técnicos o los que realizan buceo técnico y respiran mezclas trimix, es decir, mezclas que contienen helio, ya que realizan descompresiones muy prolongadas y debemos tener en cuenta que el helio es un gran conductor térmico. En el perfil con agua fría en el descenso y permanencia en el fondo se realizaron 30 y 70 minutos de permanencia en el fondo. Y el ascenso y la descompresión se realizó con agua caliente. Esto determinó una incidencia del 0% y del 1,3% de enfermedad descompresiva respectivamente. ¿Y esto por qué es? Porque durante el descenso y la permanencia en el fondo con el agua fría, se produce vasoconstricción, no permitiendo que se disuelva mucho gas inerte en los tejidos. Y por el contrario, cuando los buzos ascienden con agua caliente, la vasodilatación aumenta el flujo de sangre, lo que aumenta la eliminación del gas inerte de los tejidos. En el perfil con agua fría durante todo el buceo,
Este tuvo tuvo una permanencia de fondo de 60 minutos y esto determinó una incidencia de enfermedades compresivas del 22%. Y finalmente, el perfil con agua caliente durante todo el buceo se realizaron 70 minutos de permanencia de fondo, lo que determinó una incidencia de enfermedades compresivas del 16%. No obstante la presencia de manifestaciones de enfermedades de descompresión, a los buzos se les realizaron ecocardiogramas transtorácicos para evaluar el estrés descompresivo mediante el recuento de burbujas de acuerdo con la escala de Spencer. El perfil que menos recuento de burbujas tuvo fue el de agua fría en el descenso y agua caliente en el ascenso. Pero debemos recordar que si bien este perfil, tanto con un tiempo de 30 y 70 minutos, fueron los que generaron un menor porcentaje de enfermedades compresivas. El de 70 minutos de fondo presentó un estrés descompresivo muy grande, es decir, gran cantidad de burbujas, pero con una muy baja incidencia de enfermedad de la descompresión o de manifestaciones de enfermedad de la descompresión. El otro trabajo al que quería hacer referencia es el de Thea Pretorius, de la Universidad de Manitoba en Canadá. En él se evaluó la pérdida de calor corporal al sumergir la cabeza debajo de la superficie del agua en 8 buzos voluntarios a los que se les habían suministrado drogas para suprimirle los temblores corporales, para que no interfirieran los resultados del trabajo. Y una cosa importante recordar es que los temblores son una importantísima fuente de producción de calor. Estos buzos fueron sumergidos en agua a 17 grados en 4 condiciones diferentes: con el cuerpo protegido y la cabeza fuera del agua, con el cuerpo desprotegido y la cabeza debajo de la superficie, con el cuerpo desprotegido y la cabeza fuera del agua y el cuerpo desprotegido y la cabeza debajo de la superficie. En el primer gráfico podemos ver claramente cómo se produce la disminución de la temperatura central, que fue esofágica, especialmente después de los primeros 15 minutos. La curva superior es la de menor caída de la temperatura central y corresponde cuando los buzos tenían el cuerpo protegido y la cabeza fuera del agua. Mientras las dos curvas inferiores corresponden a aquellas situaciones en las que el cuerpo estaba expuesto, solamente vestían short de baño, y la cabeza estuvo tanto fuera como debajo de la superficie. En el segundo gráfico podemos comparar la pérdida de la temperatura superficial, es decir, la temperatura cutánea. Las curvas superiores corresponden a las dos situaciones en las que los buzos tenían los cuerpos sin protección, donde la caída de la temperatura cutánea fue muy importante, mientras que las dos últimas curvas son con el cuerpo protegido. Como era de esperarse, todos los voluntarios perdieron calor más rápido cuando su cuerpo entró en contacto con el agua. Cuando comparamos las dos situaciones de las cabezas fuera del agua con la que corresponde a la cabeza debajo de la superficie, podemos ver que el índice de pérdida de calor es mayor cuando la cabeza está debajo de la superficie. Y esto significa un aumento de la pérdida de temperatura central equivalente al 39%. Y esto es debido a que el cuero cabelludo no tiene la capacidad de producir vasoconstricción como el resto del tejido subcutáneo, lo que hace que por esa superficie que corresponde a casi el 8% de la superficie corporal total, el índice de pérdida de calor por hora sea casi de un 40% mayor. Es decir, de 1,8 grados centígrados por hora se pasa cuando los individuos colocaban la cabeza debajo del agua a 2,5 grados centígrados por hora. Una aplicación práctica en el buceo es que esta vasoconstricción moderada puede ser aumentada por la respuesta del reflejo de buceo, tan conocido entre los mamíferos marinos, que se produce cuando se sumerge la cara en el agua fría. Es decir, cuando el agua fría entra en contacto con las terminales que están en la cara del individuo, se produce este reflejo de buceo. Por lo tanto, un aumento moderado en la pérdida de calor puede resultar en un enfriamiento central de buzo sin producir malestar y los temblores que normalmente se presentan durante el buceo en aguas frías. De esta forma se va a minimizar la posibilidad de que el buzo experimente una hipotermia asintomática, hasta el punto en que puede alterarse su capacidad mental. Esta respuesta al reflejo buceo
se atenúa con un patrón de respiración profunda y lenta, tal cual se realiza cuando uno está realizando buceo, o cuando se usa una máscara facial que evita que esas terminales nerviosas de la cara entren en contacto con el agua fría, y cuando la cabeza esté cubierta o protegida de la pérdida de temperatura. De esta forma, se puede estar previniendo una hipotermia asintomática.